17 dijimos la importancia de la palabra hermanos. En la 18 dijimos la importancia de la palabra señor. Exacto. En la 19, quien no vaya a intervenir con una pregunta, observación, podría apagar el micrófono. Ya lo hemos hecho muchas veces. Cuando uno quiera participar, lo abre y participa libremente, todas las veces que quiera. Pero mientras no se hace el objetivo, sí lo tenemos apagado. Bueno, diapositiva 19. Presentamos algo que es importante y que ahora sí lo voy a decir. Miren, ¿cuál es la diferencia de una carta a una epístola? La carta yo se la mando a un amigo que me conoce bien y que yo lo conozco bien. Que hace un año que no nos vemos, pero nos conocemos, ¿sí? Una carta es un mensaje entre dos amigos. En una carta hay muchos sobreentendidos, muchos presupuestos, muchos supuestos. Yo voy a un ejemplo. Si yo voy a una parroquia y le digo, che, voy el lunes, te ve preparada el agua caliente, este que me conoce sabe que yo cuando voy a un curso llevo el mate para tomar mate. No me prepara la ducha para que yo me bañe, porque él sabe perfectamente que yo voy a la parroquia, llevo el mate y lo que quiero es el agua para el mate, ¿está claro? ¿Ven? Ahora, eso en la carta no se explica, es un supuesto. Quien me conoce sabe eso. ¿Queda claro? Entonces, en la carta nos conocemos. El destinatario, ¿sí?, conoce. Y entonces se dan sobreentendidos. Entonces, la carta no dice todo. Es imprescindible el contexto para poder entender la carta. ¿Me expresé? Entonces, ahora la epístola no es algo diferente. La epístola es, yo diría así, una expresión genérica, no es literal. Es como un pequeño escrito filosófico, donde lo que interesa las ideas que voy a decir. No interesa el destinatario, capaz que no los conozco. Cuando Pablo va a Roma, no los conoce a romanos. La última carta de Pablo en realidad es una epístola, la epístola a los romanos, porque no conoce a gente. Le inventa una introducción y un cierre para que parezca una carta, lo estudiaremos oportunamente en la séptima carta, pero en realidad no conoce a nadie. Entonces, eso ya, y a él es larguísima, entonces es como un pequeño tratado donde están sus principios teológicos o filosóficos. Entonces, en la epístola no es tan importante el contexto, ¿sí? Y en la epístola el que escribe está obligado a decir todo, no puede dejar supuesto. Entonces, esta es la gran diferencia entre carta y epístola, ¿no? Entonces, para conocer el contexto, estoy en la diapositiva 19. En la diapositiva 19, nosotros hemos citado el famoso texto del bibliotecario de César, donde dice que es la teología, y sabemos que cuando nace el cristianismo, el concepto de teología es muy rico e incluye la teología política. Entonces, nosotros eso lo tenemos que saber. Para entender a Pablo, tenemos que saber que está el Imperio Romano, que se ha autodivinizado, que el César es como un dios, es el sumo pontífice, que gobierna con dogmas, etc. Entonces, tengo que saber que Pablo acá está en Europa, por lo tanto, ¿cómo que se llama? El lenguaje que va a usar tiene mucho que ver de política. No los leo, pero hemos puesto el texto en donde se decreta que el día del nacimiento del César es el día del nacimiento de Dios, y ahí hemos visto cómo se usan las palabras evangelio, epifanía, salvación. O sea que el lenguaje del Imperio Romano es un lenguaje religioso. Estamos hablando 9 años antes de Cristo, o sea que cuando Pablo empieza a escribir, ya existía este lenguaje. La palabra evangelio no le inventa el cristianismo, la palabra liturgia no le inventa y así, Salvador no le inventa el cristianismo, todo un lenguaje, parusía, que va a ser un tema central de esta carta. La parusía no es un invento del cristianismo. Cuando el emperador visitaba una aldea, a eso se llamaba parusía. Entonces, el lenguaje que va a usar Pablo no es un lenguaje que se parió al interior de una sacristía
no es un lenguaje de monjas y de sacristanes, no, es un lenguaje político, ¿sí? Entonces de eso tenemos que estar advertidos. Ven la diapositiva 22, puse el ejemplo de la palabra evangelio, en la 23 puse la foto de el denario, que es la del emperador como hijo de Dios, y ahí llegamos la semana pasada. En la 24, ahora sí, arrancamos ya con algo, lo de hoy. La diapositiva 24, hay un texto en donde Horacio, en una de las odas de Horacio, que no sepa quién es, le preguntan a María Argüello, pues ya se ha especializado en las odas de Horacio. Bueno, Horacio que escribe, cuidado, la teología imperial fue expresada entre los poetas. Virgilio es el gran teólogo de César Augusto. Una cosa increíble, algún día tendríamos que leer la Eneida y van a ver que el gran Mesías que se espera, el niño que esperan que nazca, y es justo por ahí van a ser Jesús, es el emperador César. Bueno, Virgilio, a ver, la Eneida, perdón, hago una breve disquisición, pero no me detengo. Homero, ¿qué escribió? La Ilíada y la Odisea. Las obras de Homero en el Imperio Romano serían como el Antiguo Testamento de Roma. Es la Biblia, pero la parte del Antiguo Testamento del Imperio Greco-Latino. Y Virgilio, Horacio, son como el Nuevo Testamento, ¿sí?, de la teología imperial. O sea, cuidado, esta gente está haciendo teología. Nosotros lo hemos leído en la escuela secundaria como textos de poesía, pero sabemos perfectamente que son textos teológicos, o sea, la teología se expresaba también en la poesía. Acá un breve texto de Horacio que, en donde está hablando de Nerón. Miren cómo dice: nuestros hijos disminuidos por los pecados de sus padres, ¿a quién encargará Júpiter la tarea de expiar nuestra culpa? ¿Quién va a ser el redentor, no? Y dice, el encargado era Augusto, dice, que había asumido en la tierra la forma de hombre. ¿Ven? Cuando el cristianismo va a decir que Dios hizo hombre, ya lo habían dicho los poetas del Imperio Romano, que Nerón se ha hecho hombre. Entonces, esto es lo que tenemos que darnos cuenta. La terminología teológica que va a usar el cristianismo, Pablo, primer escritor cristiano, está fuertemente vinculada del Imperio Romano, ¿no? Entonces, esto hace al contexto. Para leer Pablo, tenemos que conocer el Imperio Romano, ¿sí? Dijimos que antes del Concilio Vaticano II se leía a Pablo desde el Antiguo Testamento, pero desde los años 80 para acá, hoy se lee a Pablo desde el Imperio Romano. O sea, no podemos prescindir de esta información. Diapositiva 25. Otro poeta, acá en sus églogas, dice que el emperador trae la paz. Destaqué la palabra paz para no demorarme mucho en esto. Está hablando de Nerón y dice 2 veces que él es el que trae la paz y que él es el verdadero Dios. Sabemos que el eslogan de Roma era paz y seguridad. A ver, con la República, no puedo detenerme en estas cosas, está en la historia, con la República había rebeliones todos los días. ¿Qué significó el imperio? La paz romana, mató a todos. Y ahí floreció la paz, que es un cementerio. Entonces, esa es la paz romana. Pero además, el imperio abre mercados, inventa los caminos. ¿Recuerdan? El gran aporte en la historia de Roma es que inventa los caminos. No es que inventa los caminos, enseña... ¿Cómo es que se llama lo que está al costado? No. Para que no se caigan los... el cordón cuneta. El cordón cuneta inventa. Entonces todavía hay caminos del tiempo del Imperio Romano que se siguen usando normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Roma tiene la vocación de abrir mercado. El primer mercado global de la historia fue Roma, al menos en su pretensión. Para abrir mercado necesita abrir caminos. Y para que no los asalten los piratas, están las legiones romanas. Entonces Roma garantiza la paz y la seguridad comercial.
Este es el gran eslogan de Roma. Me estoy adelantando, pero al terminar la carta a Tesalónica van a ver que se enfrenta con el eslogan paz y seguridad, ¿no? Pero bueno, entonces acá lo que voy a es esto, que acá este Juan Manuel, sí, perdón, sí. Quizás sea una estupidez, pero acabas de decir vos, ¿quién inventó el cordón cuneta? Sí, Roma. Roma. Sí. ¿En qué año? Aporte de Roma. ¿Cómo? ¿En qué año? No sé en qué año estamos hablando, pero te voy a decir que cuando ya está el imperio, el tiempo de Julio César, ahí se empieza, cuando abren el mercado global, ahí empiezan a mejorar los ¿cómo que se llama? No sé la palabra, los caminos. Gracias. Y allí ellos inventan el cordón cuneta. Gracias. Que Roma, ya que está brevemente, los griegos se dedicaron a la ciencia general, los principios de ciencia general, ¿sí? En cambio, Roma no le interesan los principios de ciencia general, sino los principios físicos reales de la acción. Entonces Roma va a ser muy hábil en todos esos menesteres, ¿sí? Bueno, no es que he profundizado el tema, es la información básica que tengo. Bueno, entonces ahora lo que me interesa es esto, que Nerón aparece como gestor de la paz, ¿sí? Y por lo tanto como verdadero Dios. Entonces observen esto. Miren la diapositiva 27. Fíjense, Pablo en todas las cartas abre y cierra con la palabra paz. Esto es muy interesante. ¿Ven? Fíjense, la de arriba es primera de Tesalónica, la primera parte del versículo 1:1 y la segunda parte 5:23. Ven que le puse las dos paz. Abajo, Gálatas 1:3 y 6:16, ven que sale paz y paz. Seguimos. Después viene Filipenses, abre y cierra con paz. Filemón es la única que no cierra, no se sabe por qué, pero bueno, en todas está hablando de eso, ¿sí? Después, fíjense, en 1 Corintios, abre y cierra con paz. 2 Corintios, abre y cierra con paz. Y Romanos, que es la gran epístola, también abre y cierra con paz. ¿Cuál es el problema acá? Hay dos proyectos políticos que es el de la paz. ¿Cómo se construye la paz? Esa va a ser el conflicto político del imperio con Pablo. Fíjense en la diapositiva 31. Bueno, no me interesa. Bueno, el 31 es esto, que cuando Octaviano está guerreando, tiene un campamento militar, está guerreando, él lo declara lugar sagrado, como si fuera un templo. Así como la tienda de Moisés en el desierto se convierte en símbolo anticipatorio del templo, así el campamento, la tienda de combate de Octaviano, pasa a ser el lugar sagrado, ¿sí? Y se va a convertir en templo. Ahora, cuando él declara lugar sagrado, pone una leyenda que ahora la tienen en la diapositiva 32. Y ven que dice, el emperador César, hijo de Dios, tras la victoria de la guerra, y a mitad dice, la paz en el cielo, en la tierra y en el mar, o sea, en todas partes. Discúlpenme un segundito que me están pidiendo una cosa, ténganme paciencia, disculpen, pero sí, ya va, todos nos acordamos último momento. Ahí me están llamando. Auxilio, padre. Bueno, estamos entonces. Una pregunta, Juan Manuel. Fíjense. Sí, dale, Juan. El texto de Pablo aparecería como un vocero de Nerón, así una cosa así sería. En cuanto a la paz, le digo yo. Vocero de Nerón. Contra la paz. No te entiendo. A ver, Juan, por favor, de nuevo la pregunta. No la entendí. No, o sea, en los textos bíblicos que donde aparece la paz, y como decíamos que Nerón era como la garantía de la paz, digo, o sea, Pablo aparecería como un vocero o totalmente en contra
de lo de Nerón. No, en un conflicto. Hay dos maneras de pensar la paz, ya lo vamos a ver, estamos tratando de ver eso. O sea, vamos a ver que hay dos modelos sociales, dos modelos de sociedad, hay dos maneras de pensar la paz y de creer que hay que así suscitar la paz. Estamos en ese punto, en un minuto tal vez quede más claro, Juan. En la diapositiva 32, ahí está la leyenda que pone Octaviano y dice que él va a lograr la paz por la guerra. Cielo, mar y tierra significa en todo, ¿no? Ahora fíjense, entonces, diapositiva 34. Hay dos proyectos, el de Jesús y el de Nerón. Jesús, la religión, la piedad, que es la gran virtud romana, es la piedad. La piedad es la gran virtud romana. La cultura romana, como toda cultura antigua, es bien religiosa. En la piedad, voy más fácil, voy por Nerón abajo. La piedad con la guerra logra la victoria y así logra la paz. ¿Ven lo de Nerón? El ciudadano romano está obligado a rezar, a rendirle culto a sus dioses para que les favorezcan en la guerra y puse violencia y logren la victoria en el mar y en la tierra, y así se va a lograr la paz. ¿Conocen la palabra parabellum en latín? Parabellum. Bellum es guerra, ¿no? Si quieres la paz, prepara las armas. Si quieres la paz, prepara la guerra. Bueno, entonces ven, el proyecto del imperio, claro, el proyecto del imperio es que el futuro se basa en las armas. Entonces, la victoria lo va a lograr las armas. La paz tiene como fundamento y sostén las armas. Ese es el proyecto del imperio. Y Pablo no, se presenta con algo alternativo. La religión es no violencia, ¿sí? Sino que es... Ay, es que no se dan cuenta que me están haciendo el lío. Ténganme paciencia. La paciencia es la virtud de los dioses, pero no de Juan Manuel. A ver. Bueno, espero que ahora lo hayan entendido. Bueno, perdón, disculpen ustedes, ¿dónde estaba yo? Disculpen. Bueno, entonces, ven que hay dos proyectos políticos. El corazón del conflicto del cristianismo con el imperio es este. El conflicto con el imperio, más que si creo en este Dios o en este Dios o en otro Dios, el problema es que si la religión va a justificar la violencia, las armas, la victoria para lograr la paz, o si la religión va a fundamentar la paz en la justicia. Hasta acá no lo entendemos. Agrego un detalle más, que acá en este esquema no está. Roma, en su modelo social, ¿cuál es? Un modelo de una sociedad jerárquica, varón, mujer, libre, esclavo, ¿no? Entonces la paz significa las buenas relaciones en estas tres grandes grietas de las que venimos hablando del primer día. O sea, es una sociedad jerarquizada. ¿Me expreso cuando hablo así? En cambio, el modelo de paz paulino es igualitaria. No hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, varón, mujer. Entonces, ven, hay dos proyectos distintos. ¿Nos expresamos hasta acá? ¿Es claro? Entonces, bueno, esto está en el corazón del conflicto. Avanzamos un poco más rápido. Ahí tenemos la del 37, una diapositiva sobre un anfiteatro de Tesalónica, ¿sí? Vamos a saltar a la diapositiva 40. La hemos leído ya la semana pasada, pero retomamos acá. Nosotros terminamos acá la semana pasada y acá comienza Pablo. Ustedes recordarán, no nos detenemos, que acá no es Pablo el único autor, es un equipo pastoral y que está claramente destacado la pluralidad cultural. Por eso hay un judío, un romano y un griego, ¿no? Esto es muy importante, son las tres grandes culturas del mar Mediterráneo.
Pablo tiene nombre judío, Saúl, nombre griego, Saulo, nombre romano, Pablo. O sea, la vocación ecuménica de Pablo es fundamental. Piensen que Jesús no salió de Galilea. Cuando llegó a Jerusalén lo mataron. Jesús, siempre me he dicho, un hombre de tierra adentro, es de Tulumba Jesús. O sea, Jesús de Tulumba, no fue nunca el shopping, así que no conoce mucho la capital de Córdoba. Jesús era de Tulumba. En cambio, Pablo, que es de Tarso, ciudad universitaria, Pablo tiene una cabeza muy abierta. Entonces, esto es muy importante. Y entonces su equipo pastoral es pluriétnico, o les gustaría decir, ¿no? Bueno, aparece la palabra iglesia, hemos dicho que, le hemos explicado, según Aristóteles, una asamblea con autonomía activa, es una palabra de la política muy importante. Bueno, que Dios es Padre, para nosotros una obviedad, pero esta es la primera carta que escribe el cristianismo, todavía no se escribieron los evangelios, o sea que no era tan obvio afirmar de que el Dios de Israel era Dios Padre, ¿no? Ustedes piensen que Israel nunca quiso hablar de que Dios es Padre. ¿Por qué? Pues todos los mitos, Dios es Padre, pero Padre físico, ¿sí? Entonces, a Israel le parecía una cosa espantosa imaginar que Dios es el Padre biológico, físico se dice, del griego physis es naturaleza. A Israel le parecía espantoso imaginar que Dios es el Padre biológico de una persona. Entonces, una cosa desastrosa. Por eso que en el Antiguo Testamento se usa la palabra Padre, pero no se afirma. Israel no cree que Dios sea Padre en el sentido de la época. Esto va a ser novedad cristiana. Si bien, cuidado, la terminología Padre la van a encontrar en el Antiguo Testamento. Hay muchos textos. Van a encontrar la terminología, pero no el concepto. ¿Por qué? Porque era el concepto de un Padre biológico. O sea que esto es muy original del Nuevo Testamento. Bueno, por eso acá el primer escrito, el primer renglón, aparece la palabra Padre. Tenemos que entender que hay una palabra novedosa. Bueno, aparece Señor y Cristo. Señor es el Kyrios, es la palabra griega, y Christos es la palabra judía, ¿sí? Y final, gracia y paz. Gracia es la cultura griega, Charis, y Shalom, la cultura hebrea. Bien, ahí habíamos llegado. En la diapositiva 41 explicamos, pusimos el texto de Aristóteles sobre la eclesía, no lo vamos a volver a leer, ahí está la cita de Aristóteles. Y ahora sí, arrancamos diapositiva 43, ¿sí? Quien quiera arrancar, arranque. De entrada vamos a notar, capítulo 2 es una carta muy afectiva. Esta es la primera carta de Pablo. Es casi su primera comunidad, no es la primera, pero es casi la primera comunidad. Acá lo recibieron cuando él venía enfermo, está perseguido por los filipenses, por Filipos, etc. Entonces van a notar, capítulo 1 y 2, una carta altamente afectiva. Va a pasar lo mismo con Filipenses, porque son las dos primeras comunidades. Quien quiera leer, estamos en la diapositiva 43, libremente lea. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, cuando los recordamos en nuestras oraciones, y sin cesar hacemos memoria delante de Dios nuestro Padre, cómo ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. Fíjense que esta tríada, ¿cuán antigua es? En la primera carta ya aparece fe, esperanza y caridad, cosas que hoy los niños aprenden en el catecismo. Es una tríada muy antigua, es interesante, pero es interesante acá, ¿qué es rezar? Recordar a otro. Miren qué interesante, ¿no? Van a ver que este concepto se repite otra vez en esta carta y después en Filipenses, ¿no? Dice, cuando rezamos nos acordamos de ustedes, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Uno más, por favor, María Elena. Sí. Sabemos, hermanos amados por Dios, que
que ustedes han sido elegidos. Bien, fíjense en la diapositiva 45. El dogma del judaísmo, ¿cuál es? Dios nos ha elegido. ¿Qué es ser santo? Dios nos ha separado de entre las naciones. Somos un pueblo segregado, ¿sí? Dios nos ha distinguido y nos ha separado. La circuncisión es el signo de que Dios nos ha separado, ¿sí? El sábado Dios nos ha separado, por eso hay un día distinto. En la circuncisión, mi cuerpo es diferente. Entonces, en la palabra santo, una palabra judía, en la Biblia se usa solo para los judíos. Ya me estoy adelantando, pero Pablo la va a usar a los paganos. ¿Ven? Hay un uso extraordinario, ¿sí? Y acá está diciendo que ustedes, tesalónicas, son griegos, son paganos. O sea que acá Pablo está desmontando el dogma teológico más importante de Israel. Cuidado, acá los griegos también fueron elegidos. Fíjense que elegidos o llamados, el acento está en el don. Acá no se habla del mérito. Acá lo que se habla es que ustedes han sido llamados, ustedes han sido elegidos. O sea, ustedes es por gracia de Dios. ¿Me expreso? No es que ustedes han hecho bien. Bueno, acá lo extraordinario es que este lenguaje se usaba, los judíos lo usaban solo para los judíos. Y acá Pablo está aplicándolo a los no creyentes. En la diapositiva 46 aclaro esto de que el llamado o la elección es típicamente del judaísmo, y acá Pablo lo utiliza también para paganos, lo cual es una gran novedad. Quien quiera continuar, diapositiva 5, que lea. Porque la buena noticia que les hemos anunciado llegó hasta ustedes, no meras palabras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes. Fíjense con detalle. Bueno, tiene error. Arriba, buena noticia, tendría que haber puesto evangelio. Nosotros sabemos que acá hay dos evangelios en conflicto, ¿no? Entonces, está el evangelio de Nerón o del César, ¿sí? Que es el evangelio del imperio, ¿sí? Y está el evangelio de Jesucristo, que es el cual habla Pablo, ¿sí? Entonces, ahí tendría que haber puesto la palabra evangelio, que insisto, no es un invento cristiano, sino que eso pertenece al lenguaje del imperio. Nerón es un evangelio. Bueno, ya sí. Bueno, entonces, ahora fíjense, dice, llegó a ustedes no meras palabras, sino con el poder de la acción del Espíritu Santo. Poder en griego se dice de varias formas. Acá el texto dice dinamis. Dinamis, de ahí viene dinámica. ¿Ven? El Espíritu Santo es lo que dinamiza, moviliza. ¿Está claro? Pero también de dinamis viene dinamita en castellano. O sea que es una palabra poderosa. Fíjense, no meras palabras. ¿Qué es la palabra hablando en términos físicos? La palabra en términos físicos es viento. Es lo más frágil que hay. Usted no puede sostener un termo con el viento, ¿sí? Menos si es Stanley como el mío. Usted le aseguro que con el viento, con la palabra no lo sostiene. Es muy pesado. Entonces la palabra es un elemento frágil. Dice, no, ustedes no recibieron como meras palabras, sino como esta palabra, esta acción del Espíritu Santo, que es el poder del Espíritu Santo, ¿sí? O sea que puede generar dinamismos, ¿no? Entonces ahí se está hablando que una palabra especial, es la palabra de Dios. ¿Alguien que quiera continuar con la lectura? ¿Sigo yo, padre? ¿Quiere? ¿Alguien que quiera leer? Que lea. Y ustedes, a su vez,
imitaron nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo la palabra en medio de muchas dificultades, con la alegría que da el Espíritu Santo. Así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. En efecto, de allí partió la palabra del Señor, que no solo resonó en Macedonia y Acaya, en todas partes se ha difundido la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que no es necesario hablar de esto. Miren el elogio que le está haciendo esta comunidad, ¿no? O sea, gracias, estamos en Grecia, ¿no? Acaya, Macedonia. Entonces dice, la palabra en Europa, a Pablo lo corrieron, ¿sí? Allá de Oriente. Entonces, la palabra en Europa partió de ustedes. Y ustedes han ido imitando a mí, han ido imitando a Cristo Jesús, pero ustedes han sido ejemplar. Ustedes han sido ejemplos. Conocen la palabra ejemplar, ¿no? Esta es la comunidad ejemplar, ¿sí? Que es la que va difundiendo el evangelio por todas partes. Esto es tan conocido por todo el mundo que miren, lo puse en verde cómo termina. Sobre la fe de ustedes no es necesario hablar de esto, porque realmente es una comunidad ejemplar, ¿no? Este es un elogio, esta es una estrategia para fortalecer a alguien que puede estar golpeado, porque de acá los corrieron a patada, ¿ves? La alegría de ustedes que da el Espíritu Santo, de acá los corrieron a patada. Pablo está pensando que pueden estar desanimados. Entonces la carta tiene que ver con una estrategia de estima, de fortalecimiento, de entusiasmo, pero a la vez los va comprometiendo. Acá ustedes tienen una responsabilidad. Gracias a ustedes, gracias al ejemplo de ustedes, el evangelio se desparrama por todas partes, ¿no? Entonces, por un lado hay un elogio, hay una caricia en el alma de esta comunidad, pero por otro lado les está poniendo una gran responsabilidad, ¿no? Alguien que quiera continuar en la diapositiva 51, por favor. Ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido y cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo, que vendrá desde el cielo, Jesús, a quien Él resucitó y que nos libra de la ira venidera. Y acá hay tres expresiones importantes. Primero, recuerda cómo lo han recibido. Voy a decir una palabra sobre eso. El modo en que lo recibieron no es menor. Después nos damos cuenta que el destinatario es pagano. Dicen, se convirtieron al Dios verdadero abandonando los ídolos. Claro, estamos en Grecia, estos no son judíos. Entonces, bien, el destinatario son paganos. Y después plantea el tema que va a ser el tema más importante de la carta, que lo dejó para el último, capítulos 4 y 5. El tema de la parusía, la segunda venida del Señor. ¿Sí? Entonces, este es el gran tema de esta comunidad. ¿Viene el Señor? ¿Cuándo viene? ¿Cómo viene? Entonces, creemos que viene, entonces la esperanza tiene sentido. La carta tiene como acento, no la caridad, la carta va a tener como acento la esperanza, ¿no? La temática de la carta al final termina siendo el de la esperanza, ¿no? Entonces, o sea que ahí enuncia esos tres puntos. Mire, la otra diapositiva, vamos a dedicarle medio minuto a esto que es muy importante, ya lo hemos planteado a esto. La organización política, económica, social del Imperio Romano es lo que se llama el sistema clientelar o sistema de patronazgo. Pongo ejemplo. El emperador era el patrón de todos, él daba bienes materiales y los reyesuelos, ¿qué debían hacer? Alabarlo cuando el emperador iba a su pueblo, decir, este es el mejor emperador que hubo, ¿sí? Pero a la vez los reyesuelos se convertían en patrón. Y entonces iban los gobernadores, el rey les daba bienes materiales y los gobernadores movilizaban a la gente, decían, este es el mejor rey del mundo. Y después el gobernador se convertía en patrón y entonces venía y le daba bienes a los intendentes. Y el intendente lo que tenía que hacer es devolver bienes culturales.
Y después el intendente convocaba a todos los, como se llaman, los punteros barriales, él les da bienes materiales y el puntero debe devolver bienes culturales, no sea alabanza. Esto, cuidado, esto es muy importante, este es el sistema social, económico y político más importante del Imperio Romano. Así ellos mantienen las relaciones. Entonces Pablo, cuidado, Pablo no quiere, ¿y cuál es el problema? La iglesia está tentada, los primeros cristianos, de mimetizarse con el mundo y asumir el clientelismo como modelo eclesial. ¿Me estoy expresando? Vamos a poner dos ejemplos, los tienen en la diapositiva 54. Alguien que busque Santiago 2:1 en adelante y alguien que busque Lucas 7:1 en adelante. Primero vamos a leer el de Lucas, por favor. Lucas 7:1 en adelante. Y después leemos Santiago. Cuando Jesús terminó de hablar al pueblo, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía un criado a quien quería mucho y que estaba muy enfermo, a punto de morir. Oyó hablar de Jesús y le envió unos ancianos judíos. Ese oficial María Angélica, la palabra ahí oficial es centurión. En Palestina la jerarquía mayor, no en Roma, en Palestina la jerarquía mayor del militar era un centurión. O sea que estamos hablando de un hombre muy importante del ejército. Continúa María Angélica, por favor. Oyó hablar de Jesús y le envió unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su criado. Los enviados, acercándose a Jesús, le suplicaban con insistencia: merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo. María, ¿por qué dice que merece que le hagas el favor, que le hagas el milagro? Siga leyendo. Merece que se lo concedas porque ama a nuestro pueblo y ha sido él quien nos ha edificado la sinagoga. Suficiente, él nos construyó la capilla. ¿Vieron cuando el párroco le va a pedir a un empresario que le ayude a terminar el tinglado del templo? Ese es el sistema patrón-cliente. ¿Ven? Lo vamos a ver en otro ejemplo. A ver, Santiago 2:1 en adelante. Yo, padre. Quien quiera leer, lo bueno es que vayamos alternando las voces. Quien quiera leer, lea. Bueno, hermanos míos, ustedes que creen, es ahí, ¿no? 2:1, ¿sí? Adelante, fíjese que diga 2 en grande y 1 chiquitito. Hermanos míos, ustedes que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no hagan diferencias entre las personas. Supongamos que cuando ustedes están reunidos, entra uno con anillos de oro y traje elegante, y entra también un pobre andrajoso, y ustedes fijan la mirada en el de traje elegante y le dicen: siéntate aquí. Perdón, en un buen puesto. ¿todas las Biblias dice elegante o en otras traducciones traduce algo distinto? Mientras lo buscan, continúe leyendo, María Elena. Bueno, y fijan la mirada en el de traje elegante y le dicen: siéntate aquí en un buen puesto. Y al pobre le dicen: quédate de pie o siéntate allí en el suelo. ¿No están haciendo diferencias entre las personas y siendo jueces malintencionados? Bien, ¿todas las Biblias traduce traje elegante? Muy bien vestido, dice la ¿Otra mía. traducción, otra diferente? Vestido espléndido. Bien, esa es la mejor cita. Muy bien. Jerusalén debe ser eso. En griego sale la palabra, Jerusalén. sale la palabra blanco, que era la toga, ¿sí?, de algún senador. De ahí viene la palabra, miren, cándido viene candidato, ¿ven? Es un puntero político. Entonces las comunidades cristianas eran muy pobrecitas.
Entonces, soñaban que algún candidato, algún puntero barrial, un intendente, viniera a nuestras comunidades y tal vez en algo nos ayudaba, en algunas chapas, algunas cosas, ¿no? Ven el sistema clientelar. Entonces, el primer problema eclesiológico que tuvo la iglesia cristiana es: ¿copiamos el sistema patrón-cliente o somos libres? Entonces, acá Pablo dice, me recibieron. Ya vamos a ver más adelante, dice, pero yo trabajé noche y día con mis manos. O sea que Pablo no aceptó el sistema clientelar. Cuidado que esto era la base de todo el imperio. ¿Cuál es la tentación de los primeros cristianos? Mimetizarse con el mundo. Pablo quería encarnarse en el mundo, pero no quería mundanizarse. Es muy distinto. La encarnación es una asunción crítica de la realidad. No era una mera imitación, ¿no? Bueno, cuidado que esto está en todo el Nuevo Testamento, que se escribe en tiempo del Imperio Romano. Entonces está este gran peligro, ¿sí? Por eso esto es que cuando me recibieron, y en otros versículos más adelante, yo me he adelantado, trabajé día y noche, o sea que Pablo no aceptaba un patrón, ¿sí? Bien, avancemos entonces con la diapositiva 56, quien quiera leer, que lea. Ustedes saben muy bien, hermanos, que la visita que les hicimos no fue inútil. Después de ser maltratados e insultados en Filipos, como ya saben, Dios nos dio la audacia necesaria para anunciarles su buena noticia en medio de un penoso combate. ¿Sigo? Adelante. A ver, antes de leer esto, fíjense. Perdón. Hay cultos locales que empiezan a difamar a Pablo. Dicen, este es un mentiroso, este les engaña, este viene a hacerse una moneda. Recuerden que en el mundo antiguo los filósofos eran financiados por mecenas. Salvo los cínicos, todas las escuelas filosóficas eran... Entonces los filósofos, cuando iban a predicar a las aldeas, iban financiados, ¿sí? Entonces dicen, y ese viene acá a predicarle y ustedes le van a dar una moneda, ¿sí? Adelante, Amanda. Nuestra predicación no se inspira en el error, ni en la impureza, ni en el engaño. Al contrario, Dios nos encontró dignos de confiarnos la buena noticia y nosotros la predicamos procurando agradar no a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Ustedes saben... Hubiera sido mejor poner la palabra evangelio. Adelante. Ustedes saben, y Dios es testigo de ello, que nunca hemos tenido palabras de adulación ni hemos buscado pretexto para ganar dinero. Bien, continúe uno más, ya que está Amanda. Tampoco hemos ambicionado el reconocimiento de los hombres, ni de ustedes, ni de nadie. Si bien, como apóstoles de Cristo, teníamos el derecho de hacernos valer. Al contrario, nos mostramos como niños en medio de ustedes, como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. La semana pasada leímos las metáforas del liderazgo de Pablo. En una sale como hermano, o sea, es igual. En otra aparece como padre o como madre, es un dador. Y ven, acá aparece como niño y más adelante va a aparecer como huérfano. O sea que Pablo relativiza, no hay una metáfora. No es que el dirigente es padre, sin más. No, el dirigente pues es un guacho, un carenciado, ¿sí? Ciertamente que lo, ¿no? Entonces, propone varias metáforas de liderazgo para que no sea la única metáfora la del dador, ¿no? Bien, saltamos a la diapositiva 61 y acá retomamos el lenguaje afectivo que decíamos que es una de las características de estos dos primeros capítulos. Quien quiera leer, que lea. Sentíamos por ustedes tanto afecto que deseábamos entregarles no solamente la buena noticia de Dios, sino también nuestra propia vida. Tan queridos llegaron a sernos. Noten la terminología. Uno más. Recuerden, hermanos,
nuestro trabajo y nuestra fatiga cuando les predicamos la buena noticia de Dios. Trabajábamos día y noche para no serles una carga. Nuestra conducta con ustedes, los creyentes, fue siempre santa, justa e irreprochable. Ustedes son testigos y Dios también. Y como recordarán, los hemos exhortado y animado a cada uno personalmente, como un padre a sus hijos, instándoles a que lleven una vida digna del Dios que los llamó a su reino y a su gloria. En el versículo 9 está lo que yo anticipé, que Pablo no asume el modelo del patronazgo, y porque dice, yo trabajé noche y día con las propias manos. Y entonces, bien, y después reaparece de nuevo este verbo que es importante, la teología de la elección o del llamado abierto a los gentiles. Quien quiera seguir leyendo, diapositiva 64, por favor. Yo, padre, ahí puedo seguir leyendo. Dice, nosotros no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron como palabra humana. No como palabra humana. No como palabra humana, perdón, sino como lo que es realmente como palabra de Dios, que actúa en ustedes los que creen. Acá hay otra palabra, fíjense, la palabra actuar viene de erga, ¿sí? Obra, hacer, y de ahí viene energía. Uh-huh. Mire, lo más importante en todos los países es la energía. Entonces la revolución industrial te empieza con el problema de la energía, vapor, etcétera. Entonces la energía, ¿ven? Es como, ¿qué es la energía? Es como el alma del cosmos. Así como el alma anima el cuerpo, la energía es como el alma, el principio vital del cosmos, ¿no? Entonces, ven, ustedes recibieron la palabra de Dios no solo como palabra meramente humana, ya expresó esa expresión, sino como palabra de Dios que actúa en ustedes, ¿no? Es energizante, creo que se podría decir así, ¿no? Bueno, entonces la palabra es muy importante, que es acoger la palabra de Dios, ¿no? Es algo que dinamiza y energiza las potencialidades del ser humano, ¿no? Bien, uno más, Leonel. Sí, en efecto, ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios, unidas a Cristo Jesús, que están en Judea, porque han sufrido de parte de sus compatriotas el mismo trato que ellas sufrieron de parte de los judíos. Vamos a la otra diapositiva, la puse en negro porque es una cuestión que se discute mucho, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy ya está resuelto, pero trajo muchas discusiones. Ellos mataron al Señor Jesús, perdón. No, pues lo voy a leer yo, Leonel. Bien, bueno, vale. Acá vamos a leer un texto bien nazi, ¿sí? Uh-huh. Entonces, este texto es de la SS. Es un texto bien antisemita, bien antijudío. Lo leo. Ellos mataron al Señor Jesús y a los profetas y también nos persiguieron a nosotros. No agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres, ¿no? Ya que ven que el gran problema en la humanidad son los judíos, ¿no? Dicen, y son enemigos de todos los hombres, ya que nos impiden predicar a los paganos para que se salven. Así constantemente están colmando la medida de sus pecados, pero la ira de Dios ha caído para ellos sobre siempre. Estos son discursos del nazismo muy importantes, y lamentablemente lo van a encontrar en Mateo, ¿no? En Juan, ¿no? Son textos muy antijudíos. Entonces, ¿cuál es el problema? Acá lo que se discute se llama el problema de la autenticidad. ¿Qué significa eso? ¿Este texto, el autor es Pablo o alguien posteriormente lo agregó? ¿Me expreso? Eso es, entonces acá cuando uno se enfrenta con este versículo, ¿cuál es la discusión? Es sobre la autenticidad paulina de este texto. ¿Esto lo escribió Pablo o alguien después lo adosó? Ustedes piensen que todavía no estaba la imprenta, Gutenberg. Por lo tanto,
los textos, la tradición oral era mucho más fuerte que la escrita. Pocas cosas llegaban al escrito. Y hasta llegar al escrito había mucha movilidad. Yo voy a poner un ejemplo. Sófocles, de la tragedia griega, te recordarán, Edipo Rey, Electra, etc. Sófocles era autor y actor. Él escribió Electra. Electra ganó uno de los concursos más grandes de la historia de la universidad de la historia griega. Lo gana Electra. Bueno, Sófocles fue el autor de Electra. Electra es el Edipo Rey femenino, ¿sí? Vieron que el médico le dice, vos tenés un Edipo muy grande, el psicólogo, bueno, la versión femenina es Electra, ¿no? Bueno, Sófocles escribe Electra, pero él también la representaba, él también era actor, y a veces era actor y a veces era espectador. Y entonces sucede que a veces, cuando él era espectador, él veía que algunos bostezaban en el anfiteatro. Esto estoy yo inventando, que bostezaban. Entonces dijo, acá le tengo que poner más piripipí, porque si no aquellas personas se me duermen. Y entonces después lo retocaban. Todo esto es un invento mío, el piripipito esto. Entonces lo retocaban al texto. ¿Sí? A ver, vamos a ver el bautismo de Jesús. Las tentaciones de Jesús, ¿cómo lo cuentas, Marco? A ver, ¿cómo lo cuenta Marco? Busquemos ahí la tentación de Jesús en el Evangelio de Marcos. Creo que debe estar en el 1.9, ya no me acuerdo así de memoria, pero ustedes que todos los días están con la escritura en las manos. Bueno, ahí leo. Marcos, el bautismo. Ahí leo, vamos a ver. Adelante. Dice, a continuación el Espíritu lo empujó al desierto y permaneció allí 40 días siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. ¿Cuántos días ayunó Jesús? 40. Vuelvo a preguntar, voy a imaginarme que no escuché ninguna respuesta porque se me cayó el sistema. ¿Cuántos días ayunó Jesús? No dice. O sea, no ayunó nada. Es más, nada, ¿no? Los ángeles le servían. Comió como dioses. Claro. En el desierto comió como los dioses, se llama ambrosía. Los ángeles le servían. ¿Qué costillar? Ni nada, no, ambrosía. Bueno, pero eso no me quiero quedar ahí. Miren, esta es una humorada breve que estoy haciendo. Si usted lee las tentaciones de Lucas y de Mateo, son largas y tienen 3 tentaciones, y ahí sí ayunó. El Mateo y el Lucas ayunó, son largas, medio aburriditas por allí. Entonces cuando Pedro le ha contado predicaba esto, y Marcos lo escuchó y escribió el Evangelio. Pero cuando fue a contar el Evangelio a los niños, creo que los niños no atienden más de 1 minuto. Entonces los chicos en la catequesis no le daban bolilla, con perdón de la expresión, ¿no? Entonces le metió el león, le metió la fiera, ¿viste? Y entonces ahí los chicos ya se empiezan a entretener un poco más. Lo que quiero decir es esto. Los autores bíblicos y todos los autores siempre han sido libres de ir recreando sus obras. Entonces, hoy en día, no, después de 30, esto es palabra de Dios, texto canónico, a nadie después de 1500 se le ocurre ni cambiar una coma. Ahora, esto, cuando escribió Pablo, él era consciente que estaba escribiendo la palabra de Dios y no. Entonces, no era todavía una palabra canónica irreversible, ¿está claro? Entonces, había mucha libertad para retocar. En este contexto, en el fin del siglo I, y acá vamos a lo nuestro, vuelvo a lo nuestro, alguien tiene el encendido Bien, entonces, alguien ha agregado este texto, ¿sí? Fíjense la otra diapositiva. El versículo, los judíos dieron muerte a Jesús, el Señor y los profetas, es un tópico antijudío cristiano. Claro, no es de la época puede de... ser un invento cristiano.
Ahora, esto es del año 80-90, cuando se está escribiendo Mateo. Yo le dije que Mateo es antisemita, ¿sí? Entiéndase en el sentido, ¿se acuerdan Mateo 23, los 7 ayes, ay de los escribas y fariseos, ¿se acuerdan? Bueno, en ese sentido, el contexto de Mateo se está rompiendo, los cristianos están siendo expulsados de la sinagoga, en el concilio de Yamnia, y entonces ahí escribe Mateo, y por eso hay muchos textos muy antijudíos. Entonces, este texto corresponde a los años 90, Pablo murió en el 60. Vamos a la otra diapositiva. Son enemigos de todos los hombres. Esto lo hemos leído nosotros el mes pasado, cuando leímos un texto de Tácito, que Nerón mandó a quemar a todos, y declaró a los cristianos como enemigos de todos los hombres. Bueno, este es un texto tópico de la cultura greco-latina, y acá estamos en el 100, ¿sí? Después de Cristo. O sea que los que han tomado estas ideas, las han tomado de estos lugares, ¿sí? Miren el contraste total. Alguien que quiera leer la diapositiva 69, es un texto de Romanos. Yo destaqué con otro color el centro para que lo valoremos. ¿Alguien que quiera leer, por favor? Me invade una gran tristeza y es continuo el dolor de mi corazón. Desearía incluso verme yo mismo separado de Cristo como algo maldito por el bien de mis hermanos de Gaza. Son descendientes de Israel y les pertenecen la adopción filial, la presencia gloriosa de Dios, la alianza, las leyes, el culto, las promesas. ¿O habrán tropezado los israelitas de manera que sucumban definitivamente? De ninguna manera. Fíjense, Pablo es más judío que todos los judíos juntos, ¿sí? Entonces, Pablo nunca se pensó fuera de Israel. No, Pablo y Jesús son más judíos que los mismos judíos. Entonces, jamás el que escribió esto ha escrito aquello que estábamos discutiendo. Por estas razones, hoy es unánime. El texto es canónico, o sea que usted no lo puede borrar. Pero seguramente que en su Biblia hay un comentario al pie de página que le advierte de algún modo de este problema. El texto está en la Biblia, es canónico, no se lo puede arrancar. Pero bueno, después hay que saberlo explicar, que este texto no lo habría escrito Pablo. Esto es un agregado más o menos en el siglo I, que se agregó en donde conflicto con los judíos. Claro, que sí es de Romanos, sí, dijimos que Romanos es típica de Pablo, y podríamos citar Filipenses, etcétera, y vemos que Pablo era fariseo, de la familia de Benjamín, etcétera. Pablo, estos son los títulos nobiliarios de Pablo, ¿no? Fíjense, miren lo que es, ¿no? ¿Qué tiene Israel que no tiene el mundo? La adopción filial. Son la gloria de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan allá en el monte que aparecía la gloria de Dios? La alianza, el Sinaí, las leyes de Moisés, el culto, las promesas, ¿ves? Estos son los títulos nobiliarios de Israel. Y si ustedes no se dan cuenta lo que es Israel, el que baratea a Israel, porque es ignorante nada más, diría Pablo, ¿no? Pues entonces jamás el que escribió esto hubiera escrito lo otro. Por lo tanto, la conclusión hoy es unánime, no es una opinión mía, unánime es que esos versículos no son de Pablo, ¿sí? ¿Alguien que quiera proseguir con la diapositiva 21? Vamos a leer un par de textos más. En cuanto a nosotros, hermanos, separados del rostro por un tiempo, aunque no de corazón, sentimos un ardiente y vivísimo deseo de volver a ver vuestro rostro como antes. Por eso quisimos ir hasta allí. Yo mismo, Pablo, lo intenté varias veces, pero Satanás me lo impidió. A ver, breve en esto, una palabra sobre Satanás. A ver, ¿cómo decirlo brevemente? En hebreo, ¿qué significa? ¿Qué es Satanás en la Biblia? Es un obstáculo. ¿Vieron cuando Jesús le dice a Pedro, vete detrás de mí, Satanás?
Cuando Jesús le dice que va a ir a Jerusalén y que lo van a matar, y Pedro le dice que no. Y Jesús le dice, Satanás, vete detrás de mí. No está diciendo que Pedro sea el diablo. Claro, no. Entonces, que no sea un obstáculo para él. Que no sea un obstáculo, porque él está diciendo no vayamos allá. Bueno, en toda la Biblia, Satanás significa obstáculo o fiscal, que es un obstáculo para la salvación. Lo tenemos en Job, ¿se acuerdan que está Satán en el cielo con Dios? Parece una obrita de teatro. Eso no es el diablo. Si está en el diablo, no estaría en el cielo con Dios. Si el diablo existe, es lo hostil a Dios. Entonces, bueno, en todo el Antiguo Testamento, Satán o Satanás no es el diablo. El diablo es un invento cristiano. Los judíos no creían en esas cosas. Y en el Antiguo Testamento nunca sale una definición fuerte sobre el diablo, ¿sí? El diablo es un invento nuestro, así que hay que quererlo un poquito más, es una cosa cristiana. Entonces acá probablemente, la palabra Satanás es un obstáculo. O sea, a Pablo lo corrieron a las patadas de Tesalónica y dice, no puedo volver, ¿sí? Hay un obstáculo que hace que yo no puedo volver. Por eso le escribo esta carta, por eso se los voy a enviar a Timoteo. En las diapositivas 72, 73, 74, pongo otras explicaciones, pero que, bueno, no quiero demorarme en eso. Quiero terminar, leo yo, fíjense, diapositiva 75. Miren la estima que tiene Pablo a esta comunidad, el vínculo que está armando él, que está creando, reforzando, ¿sí? ¿Quién sino ustedes son nuestra esperanza, nuestro gozo y la corona, ¿no? O sea, Tesalónica, esta comunidad es la corona de Pablo, de la que estaremos orgullosos delante de nuestro Señor Jesús, el día de su venida. O sea, Pablo dice esto, cuando venga Cristo en la parucía, yo les voy a mostrar mi corona, lo mejor que he hecho, ¿sí? Y mi corona, la mejor creación mía, es la comunidad de Tesalónica. Miren el elogio, el vínculo que está hablando Pablo, ¿no? Sí, ustedes son gloria y nuestro gozo. Miren la diapositiva 76, ahí está la palabra parucía. Terminamos con esto. La palabra parucía es un vocablo compuesto en griego. Par es dos o segundo y usía es presencia. O sea que la parucía es la segunda presencia o la segunda venida. El origen de la palabra parucía, ahí tienen una moneda, ¿sí? En donde aparece en latín Adventus Augusto. Adventus es en latín, ven que nosotros en la liturgia hablamos el tiempo de Adviento, ¿sí? Bueno, en griego es parucía, o sea, cuando en la liturgia hablamos el tiempo de Adviento o el tiempo de parucía, bien. Entonces, ¿qué era técnicamente antes de Pablo, antes que Pablo naciera? Era un término técnico que indicaba la llegada de un general victorioso. Entonces, supongamos que un general había ganado la guerra y la tarde anterior enviaba un heraldo, en griego se dice kerig, y este heraldo hacía una breve proclama que se llama en griego kerigma. ¿Y cuál era la proclama? Limpia la ciudad, viene el rey. ¿Ven cuando Jesús dice en Marcos 1:14, dice, conviértanse, llega el reino? Bueno, eso es un kerigma. Es un breve anuncio que hace un heraldo la tarde anterior y la aldea hermosea su ciudad para que llegue el rey, ¿está claro? Eso, entonces la inspección de algún militar muy importante, más si es el emperador, es la inspección, va a inspeccionar esta ciudad y entonces todo el mundo arregla, etcétera, ¿sí? Un detalle muy importante, o mejor, bueno, sí. No me meto en este detalle. Bueno, ya es que está, lo digo. Miren diapositiva 77. Adelanto una solución que vamos a decir la semana que viene, pero vamos a terminar adelantando una solución. Miren qué dice ahí. La palabra parucía es un término que Pablo usa abundantemente. Tanto en 1 Tesalónica como en 2 Tesalónica, aunque 2 Tesalónica no la escribió Pablo, pero bueno. En Tesalónica, Pablo va a usar abundantemente la palabra parucía, referida a la segunda venida de Cristo. Ahí hay una conclusión que es esta.
Pablo creía que el Señor iba a volver, y ya volvió hace 2000 años. O sea, para Pablo, claro, para Pablo la parucía era, faltan 20 años, ¿está claro? Él está escribiendo en los años 50 y él le está diciendo desde Tesalónica, en 20 años viene el Señor. Algunos vamos a estar vivos, dice, yo voy a estar vivo. Entonces, la palabra parucía, Pablo la usa en el sentido que la primera venida y la segunda va a ser muy pronto. Pablo ha creído que el fin del mundo ya llegaba. Jesús también. Jesús también creía que ya explotaba todo, ¿no? Ya reventaba todo, ¿no? Por eso Jesús no inventó ninguna iglesia. Porque uno construye una iglesia cuando dice, no, esto faltan 2000 años de evangelización hasta que lleguemos a Córdoba, a Villa El Libertador. Entonces vos fundás una iglesia, obispos, diáconos, catequistas. Jesús creía que el mundo reventaba ahí. Por eso ya lo hemos dicho, Jesús no inventa ninguna iglesia. Pablo tampoco, están hablando comunidades apocalípticas que están esperando, están evangelizando, pero están esperando que el Señor venga más pronto o más tarde. Ahora, fíjense en el apunte. Luego, después de estas cartas, quizás abundantemente, miren, luego, en las otras cartas, apenas cita la palabra parucía. Más aún, solo en una se refiere a la venida de Jesucristo. O sea, Pablo ha ido madurando en su reflexión y se va dando cuenta que no es tan pronta la venida de Jesucristo. Por eso, ya en las otras cartas va a usar muy poco. Este tema va a ir desapareciendo. Es más, una sola vez va a usar parucía atribuida a Jesucristo. O sea, al comienzo, en 1 Tesalónica, Pablo es apocalíptico. Cuando leemos 1 Tesalónica hay que respetar el momento de Pablo, y él es apocalíptico, o sea que él cree que la cosa ya revierte. En 20 años viene el Señor, nos lleva todo al cielo. Pero estoy adelantando la conclusión de la semana que viene, pero nosotros sabemos que en las otras cartas Pablo casi no va a usar la palabra parucía, lo cual demuestra que ya no creía en que iba a ser tan inminente, ¿no? Y entonces esto significa un paso de madurez de Pablo. Está pensando que la historia va a ser un poquito más larga de lo que inicialmente imaginábamos. Bueno, cortemos acá que se ha hecho la hora. Si alguien quiere ahora aprovechar unos minutitos, va a hacer una pregunta, una observación, una pregunta, un planteo. Padre, con respecto ahí a lo que hablábamos de teología civil la semana pasada, sí, tocamos algo hoy, ¿puede ser que mencionamos la palabra liturgia también? Sí, yo lo puse como un ejemplo. Ah, bien, bien. Liturgia es una palabra compuesta por dos vocablos. La primera parte, lit, en griego es laos. Bien. Laos es pueblo, de ahí viene, vos sos laico. ¿De dónde viene la palabra laico? De Laos, ¿sí? Entonces es pueblo, pero también significa algo público. Ahora, liturgia, es erga, es obra. Entonces, ¿qué era la liturgia? La obra pública. Ahí está. Por ejemplo, construir un barco era una liturgia. El día de la patria, el día del nacimiento del emperador, todas esas fiestas de teología civil, ahí se usaba la palabra liturgia, ¿sí? Ese es un ejemplo que pusimos de que el lenguaje cristiano no fue parido al interior de las sacristías, sino que pertenecía al mundo cotidiano, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, observación, sugerencia? Ahí, cuando estábamos hablando de Satanás, me hizo acordar a un discípulo suyo, José Ángel, amigo mío también, que me explicaba la palabra diablo, que era diablo el que divide, ¿no? Claro, en griego, la palabra diablo también es un vocablo compuesto. Balein es arrojar. Cuando yo arrojo dos piedras en sentido contrario.
Una va para el norte, otra va para el sur. Entonces, diablo es separar. A eso se opone el símbolo. Bolo también balein es arrojar, pero sim es unir. Fíjense, Babel es diabólica, porque hay confusión de lenguas, nadie se entera, todos se separan. En cambio, Pentecostés es simbólica, todos se entienden. Entonces tenemos como un ejemplo de lo diabólico Babel y Pentecostés, la contracara, que es lo simbólico. Perdón, este es el sentido etimológico de los términos. Ahora, cuando ustedes lean el catecismo, la palabra diablo es diablo, ¿está claro? Lo que pasa es que en castellano hemos mezclado palabras que en griego no se mezclan. Nosotros tenemos la palabra diablo y también tenemos la palabra demonio, y los usamos como sinónimos. Pero en griego, demonios viene de daimone, es otra cosa, son principios vitales, como el agua, el viento, el sol, lo que buscaban los presocráticos, los 4 elementos. Entonces, en castellano, diablo y demonio son sinónimos. Cuando el clérigo en la homilía te predica en la cuaresma, guarda con el diablo, cuidado con el demonio, y no con Satana, ahí hemos metido un clérigo de pobre, y bueno, perfecto, en ese sentido, ese es el uso hoy cristiano quístico, ¿no? Pero como nosotros estamos leyendo textos antiguos, 2000 años atrás, hay que conocer cuál es el origen para poder entender lo que quiso decir Pablo, ¿sí? Bueno, entonces, si no hay una más, nos vamos despidiendo. Pablo, padre, una pregunta. Sí, dale. Por ahí, en mi caso, que uno aprende definiciones como uno aprendió de memoria la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? En esto que hablamos, pero a veces en estos cursos yo siento que me quedo corta, y a lo mejor hay cosas que son más profundas o tienen otro significado un poquito más. Usted lo va a explicar la semana que viene cuando hablemos de esto de la parucía. Sí, vamos a decir, vamos a explicar lo que dice Pablo, ¿no? Sobre la parucía. A ver, Viviana, ¿hay reconoce a alguien que está al lado mío? Ah, sí. Hola, César. Te escuchando desde atrás. Casi de la infancia, por eso. Bueno, sí, vamos. No, la semana que viene el tema central sí que es la parucía, ¿sí? Bueno, entonces, si Dios la Virgen quiere, nos veremos la semana que viene, ¿eh? Chao a todos, chao, ¿eh? Chao, padre. Chao, César. gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, adiós a todos. Gracias.